Y mirando algo como una especie de repaso rápido sobre lo que hemos visto, podemos recordar que en el primer mensaje nos concentramos en la actitud que debemos tener cuando vamos a orar. Recordarán, y quiero que recuerden y graben en sus mentes, ese momento de llegar a mi aposento, cerrar la puerta y estar allí en comunión con el Señor. Decíamos en aquella oportunidad que cuando nos encontramos en esa situación, debemos pensar en que estamos frente a nuestro Padre. Estamos enfrente de aquel que se deleita en bendecirnos, porque Dios está más dispuesto a darnos que nosotros listos a recibir. Veíamos en esa misma línea nuestro segundo mensaje, veíamos esa parte introductoria, o lo que llaman el prefacio del Padre Nuestro. Y decíamos allí que el Señor Jesús comentaba con sus discípulos y decían: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y hacíamos referencia que cuando decimos Padre nuestro, describe a Dios en su bondad y misericordia, como un Padre. Y cuando decimos que estás en los cielos, allí describe a Dios en su magnificencia, en su grandeza, en su esplendor. En el tercer mensaje, hace 8 días, iniciamos con la primera petición que encontramos allí en esta oración modelo del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Es la oración, y recalcábamos sobre esto, que la oración debe ser principalmente un reconocimiento de la gloria de Dios. Eso es lo principal de la oración, un reconocimiento de la gloria de Dios. Y recuerdan que esta expresión la dividíamos, donde decía santificado y sea tu nombre. Y cuando hablábamos de tu nombre, estábamos hablando de los atributos de Dios. Ese tu nombre encapsula, como dice mi hermano, encapsula allí todo lo que son los atributos de Dios. Así es que todas nuestras peticiones, todas nuestras súplicas, todos nuestros ruegos deben estar bajo la gloria de Dios. Deben estar sujetos a la santidad de Dios. Deben estar sujetos a la voluntad de Dios. Y cuando hablábamos de santificado, decíamos que abarca toda la naturaleza de Dios y la reacción del hombre frente a esta naturaleza. Ahora, hermanos, el nombre de Dios, recordemos, es la suma de sus atributos. Y santificado es situar en reverencia su ser inigualable, para creer lo que Él dice y para obedecer lo que dice su palabra. En esta misma línea, hoy continuamos con nuestro cuarto mensaje de la serie. Y vamos a ver esta mañana la segunda petición que encontramos allí en esa oración modelo del Padre Nuestro. Os invito allí al capítulo 6 del Evangelio de Mateo, nuestro versículo 10. Hoy dice, versículo 10, venga tu reino,
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cada palabra de esta oración es tan profunda y amerita una gran explicación. Y vamos a profundizar, así es que hoy solamente vamos a poder ver la primera parte de esta petición. Hoy vamos a ver, venga tu reino. La primera parte, venga tu reino. Bien, mis hermanos, cuando nosotros repasamos allí el Antiguo Testamento, encontramos allí una serie de promesas, encontramos allí una serie de referencias respecto a la venida del reino de Dios. Y debo decir que este es un tema un tanto difícil de explicar. La referencia sobre un reino que ha de venir. Cuando David, el rey David, quiso construir el templo, recordarán ustedes la historia, Dios le dijo que no. Finalmente el templo fue construido por su hijo Salomón. Pero en el momento en que David quería y deseaba construir el templo, Dios le dijo, no puede hacerlo. Aunque Dios le quitó, digamos, ese gozo, ese deleite de construir el templo, Dios en cambio le dio una gran promesa. Allí en 2 de Samuel 7:12 está esa promesa. Le dice el Señor, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Mira la gran promesa que le estaba haciendo Dios a David. Estableceré su reino. De hecho, hermanos, lo que está diciendo aquí es, David, aunque tú no vas a construir mi casa, de tu descendencia, de tus entrañas, dice allí el texto, saldrá un niño y de ese niño estableceré un reino que nunca tendrá fin. Hermanos, a través del Antiguo Testamento encontramos esa promesa, en varias partes encontramos esa promesa de un rey que había de venir. Isaías dice, por ejemplo, uno sobre cuyos hombros estará el gobierno, uno que tendrá dominio sobre la tierra, un salvador, un monarca, un rey, un Mesías. Por tanto, hermanos, cuando el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos a orar, primero establece, digamos, esa gran prioridad, que es lo que hemos visto a través de este estudio, que su nombre sea santificado, sea glorificado, que su nombre sea tratado con reverencia, que los hombres puedan acercarse a Él con temor. Pero no termina ahí. Y dice, que venga tu reino. Que venga tu reino. Por tanto, el programa de Dios se concentra en una persona, Cristo. Esta es la esperanza del pueblo de Israel. Esta es la esperanza de la iglesia, de nosotros como iglesia. Esta es la esperanza de toda la humanidad. Cristo es inseparable de su reino. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, significa nada más ni nada menos que
Cristo reina aquí, que Cristo reina ahora. Por tanto, mis hermanos, un verdadero creyente debe estar preocupado no por sus propios planes, no por sus propios deseos, no por sus propias necesidades, sino con un determinado programa de Dios. Y ese programa que es revelado en la persona del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo entonces está enseñando allí a los discípulos, el Señor está advirtiendo que orar correctamente no significa, escuchen bien mis hermanos, no significa dejar a Dios entrar en nuestros planes. No, es llamar a Dios para hacer de su plan nuestro plan. Es muy diferente. Porque muy a menudo, y lo hemos comentado, nuestras oraciones están llenas de nosotros, de nuestros reinos, de nuestros planes, de nuestras reglas, de nuestra causa, de nuestra necesidad. Pero cuando Dios toma el control del corazón de un hombre, de repente el mandato bíblico de la palabra es: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Por tanto, cuando oramos, venga tu reino, yo estoy diciendo al Espíritu Santo que mora en mí: toma el control. Haz tu voluntad en mí para tu gloria. Eso es lo que estamos haciendo, o lo que debemos hacer cuando estamos orando: venga a tu reino. El reino es el centro del asunto, y por tanto, antes de que nosotros, digamos que apresuradamente entremos allí en la presencia de Dios, buscando saciar nuestras necesidades, nosotros debemos detenernos y debemos considerar la causa o las causas. ¿Recuerdan? Cada causa tiene un efecto. Debemos considerar que la causa es el reino de Dios y afirmar nuestro anhelo de que Él sea glorificado en estos propósitos. Venga tu reino. No se trata primariamente, escuchen bien, digo primariamente, no se trata de algo externo, sino más bien de un reino que obra en el corazón. Repito, primariamente, no se trata de algo externo, sino más bien de un reino que obra en el corazón. Así es que Cristo reina cuando el yo es destronado, cuando el pecado deja de ser soberano en mi vida. Ahí es cuando Cristo reina. Después de esta introducción, entonces, mis hermanos, los invito a ver 3 puntos en el desarrollo de nuestro mensaje, cuyo título es La naturaleza esencial del reino de Dios. ¿Cuál es la idea principal de nuestro mensaje en esta mañana? El reino de Cristo no es otra cosa que su gracia gobernando en el corazón del creyente. Vamos a nuestro primer punto, y es explicar allí un significado. Colocan allí, primer punto, explicando el significado de la petición: venga tu reino. La palabra reino, en griego, significa gobierno o reinado.
Por tanto, en un sentido, digamos, general, un reino es el gobierno de un pueblo bajo una cabeza, bajo un líder o bajo un gobernador. Ahora bien, ese término reino abarca en el sentido general dos aspectos. Mucha atención, estamos hablando del reino. Primero, hay un reino universal. Dios tiene un reino universal sobre todas las cosas. Dios domina sobre los ángeles, Dios domina sobre los demonios, Dios domina sobre los hombres creyentes, domina sobre los hombres no creyentes. Dios tiene un control soberano y absoluto sobre toda criatura viviente. Y aún de las cosas inanimadas, el sol, la luna, las estrellas, el agua, el fuego. Todo obedece a Dios. Dios tiene un reino universal establecido. Miremos allí en Primera de Crónicas 29:11. Dice allí la palabra: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo, sobre todo. Entonces, vemos que de manera universal, Dios tiene un reino. Dios gobierna sobre toda la creación. El salmista, allí en el Salmo 103:19, nos dice, se lo habíamos visto en otro pasaje: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Muy claro, está allí en la palabra. Dios es soberano en la creación y no hay nada en este mundo que escape al control de Él. Recordarán algunos el mensaje cuando hablábamos de la voluntad soberana de Dios, donde todo está bajo su control soberano. Entonces Dios es soberano. Entonces ese reino no puede ser, digamos, comprendido de manera natural. Se comprende por fe. Dios tiene un reino universal. Ese era el primer aspecto. Ahora, como punto B, hay un reino particular. Hay un reino particular, un reino muy, muy especial. Y estamos hablando aquí de un reino que es establecido en un área o un estado del hombre, sobre el hombre específicamente. Escuchen bien. Y ese reinado especial y particular, nosotros podemos hablar de él bajo dos aspectos. Primero, y allí en sus hojas de guía, B1 dice que ese reino pertenece a esta vida presente y se conoce como el reino de la gracia. Pertenece a esta vida presente y se conoce como el reino de la gracia. Y este reino de la gracia comienza en esta vida presente y en varias partes de las escrituras es mencionado.
Por ejemplo, allí en Lucas 17, 20 y 21, nos dice, habiendo preguntado los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Él respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Es un reino presente. Es el reino de Dios que está entre ustedes. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando de un reino de Dios que había llegado en una dispensación de gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba administrando ya este reino. Es un reino presente, es un reino de gracia. Este reino es administrado externamente a través de las ordenanzas, y de los medios de gracia. Allí miremos Mateo 21, 43. Mateo 21, 43 dice, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Así es, mis hermanos. Él estaba hablando entonces de un reino particular. Y dentro de ese reino particular está hablando de un reino presente, de un reino de gracia. Es un reino, dijimos que era administrado por medios externos, pero también es un reino que es recibido internamente en nuestro corazón. Cuando hablamos de este reino de Dios, estamos diciendo que la gracia de Dios, escuchen, esa gracia que actúa en el corazón de los hombres, es esa gracia que provoca que los hombres se sometan a Dios, que los hombres se sujeten a la obediencia a Cristo, a la palabra, a su Espíritu. Es un reino de gracia que es presente y es accesible. El apóstol Pablo, escribiendo allí a los romanos, también nos da una idea de esto. Dice allí el apóstol, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Está hablando entonces de una gracia que es percibida en nuestro interior. Es una gracia que es percibida allí en nuestro corazón. Ahora bien, el segundo aspecto de este reino especial y particular, colocamos allí B2, es aquel reino que pertenece a la vida por venir, que se conoce como el reino de gloria. El reino de gloria. Este reino de gloria es concedido justo en el momento de la muerte. Allí vemos, dice Cristo, que reina con el espíritu de los justos hechos perfectos. Es un reino donde se está libre de pecado. Somos admitidos hacia una clara e inmediata visión de la presencia de Dios. Es un reino para siempre. Es un reino de gloria. Entonces queda claro esa parte, ¿no?
Y recordemos cuando hablamos aquí de nuestro proceso en esta vida como cristianos. Después de ser regenerados, venimos a este proceso de santificación. Nunca vamos a llegar a ser santos perfectos, pero en el momento de nuestra muerte viene ese reino de la gloria de Dios de la que estamos hablando. La vida por venir, hablamos de la esperanza de la vida eterna. Es ese reino de gloria del que estamos hablando. El apóstol Pablo deseaba en un momento ese reino de gloria. Yo creo que todos aquí, si somos realmente conscientes de lo que significa al morir aquí, al dejar este cuerpo, estar inmediatamente en la presencia del Señor, pues es un deseo, o debe ser un deseo de todos. Y eso le pasó a Pablo allí en Filipenses 1:23. Dice, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Cristo, entonces, está gobernando actualmente, tiene un reino espiritual. En el momento de la muerte, los santos entonces son transportados directamente a ese reino de gloria, bajo el gobierno espiritual de Cristo y sin pecado. Hay un ejemplo más allí en Lucas. ¿Recuerdan ustedes en el contexto allí de cuando Cristo estaba allí en la cruz? Recordemos, Él fue crucificado en medio de dos ladrones. Y uno de estos ladrones recibió un milagro especial de la gracia transformadora de Cristo. Estando allí en la cruz, Él pudo ver algo más y algo que no vio el otro ladrón que estaba allí. Él pudo ver en Jesús una esperanza mucho más allá de lo que el sentido normal le revelaba. Y él creyó en Cristo. Vamos allí a Lucas. Lucas capítulo 23. Primero leamos del versículo 36, 36 y 37. Es el contexto. Dice, los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y le ofrecieron vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pasamos allí, versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Si vemos aquí, el primer efecto de ese milagro es que él reconoció en Cristo que era Dios. Dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Él entendió en ese momento esa doctrina bíblica de la condenación del pecado. Nosotros sí merecemos estar aquí, pero no él. Dice el versículo 42, y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
una petición especial. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y quiero llamar la atención allí a la respuesta que le da Jesús. Versículo 42. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, mis hermanos, a partir de la muerte es cuando el reino de gloria comienza. ¿Para todos? No. Para aquellos justos, aquellos elegidos que están separados para ese reino de gloria. Serán allí conducidos al cielo y estarán con el Señor para siempre. Ese es el reino de gloria. Permítanme hacer un resumen de lo que vamos hasta aquí, aunque yo sé que ya en la guía ya lo tienen claro, ¿no? En cuanto al reino, entonces tenemos un reino universal. Dios gobierna sobre toda la creación, pero hay un reino también particular y especial. Ese reino particular aquí en la vida presente se conoce como el reino de gracia. Es un reino actual cuando Cristo gobierna en el corazón de los hombres. Pero también hay un reino de gloria que se le da a los justos cuando son separados del cuerpo. Él le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. De ese reino de gloria, el Señor Jesucristo predicó mucho. Encontramos muchas anotaciones en la palabra sobre este reino de gloria. Por ejemplo, en Mateo 25:34, hablando del día del juicio, donde estarán allí todas las naciones, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esa es la promesa que hay para todo hombre justo, para aquel que reciba a Cristo. Estarán con el Señor para siempre en su reino de gloria. Es lo que esperamos nosotros, estar para siempre allí con el Señor en su reino de gloria. Ahora, hermanos, cuando el Señor Jesucristo está hablando aquí de venga tu reino, el Señor Jesucristo está refiriéndose también al reino particular, a ese reino de gracia, a ese reino de gloria. Ahora, lo que llama la atención de esto lo vamos a ver en este segundo punto. Punto número 2, una señal distintiva del reino de Dios. Recordemos nuestra idea principal. El reino de Cristo no es otra cosa que su gracia gobernando en el corazón del creyente. Venga tu reino. Y viene una pregunta, algo tonto. Y cuando preguntamos, bueno, ¿y ese quién es? Ese tu reino. Ese tú, ¿quién es? Pues obviamente estamos hablando del reino de Dios. Es muy obvio, ¿verdad? Porque de pronto alguien dice, no, es que estaba hablando ahí también de un reino humano. No, no está hablando de un reino humano, porque todo reino humano está subordinado al reino de Dios. Tampoco se está hablando de reinos adversarios, los cuales están luchando contra Dios. El reino del pecado, el reino de Satanás, el anticristo, la destrucción. No, está hablando del reino de Dios. Ese es tu reino. Hermano, si nosotros
Dice la palabra que nosotros, como creyentes, como justos, como santos, no somos de este mundo, ¿verdad? Sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros hemos sido trasladados de este mundo. Dice que nuestra ciudadanía no es de aquí. Somos peregrinos, somos transeúntes. Estamos esperando ¿qué? Ese reino glorioso, un reino cuyo constructor es el Creador, es Dios. Así es que no podemos confundir el reino del que estamos hablando, porque los reinos de los hombres vienen y se van. Podemos mirar en la historia el reino de Egipto en una época, sí, grande, pero vino y se fue. El reino de Siria, el reino de Babilonia, gran reino, muy grande, pero pasó a la historia. Todo reinado humano es temporal, pero el reino de Dios es un reino único, es un reino especial, porque el gobierno de Dios, su señorío y su soberanía no tienen límites. Nuestro Señor nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se encargará de suplir todas aquellas cosas que los reinos terrenales te ofrecen. Todas las demás cosas, dice el Señor Jesucristo, os serán añadidas. Y vamos allí al tercer punto, que es la implicación de la petición, venga tu reino. Implicación de la petición, venga tu reino. Nuestra idea principal, el reino de Cristo no es otra cosa que su gracia gobernando en el corazón del creyente. ¿Cuál es el significado entonces de esta petición? Esta petición debe ser aplicada, en primer lugar, hermanos, a esa parte del reino de gracia. Entonces, escuchen bien, cuando decimos, venga tu reino, es como decir, oh Señor, que el Evangelio pueda ser predicado, que las iglesias puedan ser establecidas en todo lugar, que se pueda combatir la maldad que hay en el mundo, que cuando el Evangelio sea predicado pueda venir con poder del Espíritu, que las almas sean traídas a una comunión íntima con Él. Entonces, imagínense, mis hermanos, lo que significa venga tu reino. Estamos deseando que ese privilegio se extienda y que Dios sea allí glorificado. En otras palabras, deseamos que los hombres busquen a Dios, que las fuerzas del Hades no puedan prevalecer contra la iglesia, que Dios sea glorificado y que el Evangelio sea predicado en todas las naciones. Eso se puede decir, que es lo referente a esta petición con el reino de gracia. Cuando hablamos de los medios de gracia hacia la iglesia, pero eso también tiene una implicación interna allí en nuestro corazón. Cuando decimos, venga tu reino, lo que estamos diciendo es que Él gobierne nuestras vidas, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Por tanto, mis hermanos, cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo que Cristo tome residencia reinante en nuestros corazones. Que Él reine en el corazón, que Él reine en la vida de aquellos que ahora están en rebelión. Escuchen esto, mis hermanos.
si estamos hablando y pidiendo que en ese venga tu reino, pidamos por aquellos que están en rebelión, es decir, por aquellos que no conocen del Señor, podemos decir que entonces ese reino de Dios incluye una invitación que envuelve el arrepentimiento. Mira hasta dónde va esa frase, venga tu reino. Miren en Marcos, por ejemplo, Marcos 1, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Versículo 15. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentimiento. Por tanto, esta es una oración, mis hermanos, que incluye una invitación a los hombres a venir al arrepentimiento y la garantía de esa ciudadanía en ese reino de Cristo que viene. Cuando uno se arrepiente, cuando uno cree en Cristo, eso requiere voluntad, pero ese es nuestro momento en que le conocemos a Él y somos salvos. Por ejemplo, en Marcos, había uno de los escribas que se acercó a Cristo en su ministerio terrenal cuando estaba aquí, y ese hombre fue con un real interés, escuchen, con un real interés, con sed del Evangelio, y se le acerca a Jesús. Y teniendo el contacto con Él, miren cómo el Señor, digamos que midió o declaró el estatus del corazón de ese hombre en cuanto a esto. En Marcos 12, 34. Dice, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Qué interesante. No estás lejos. Pero no le dijo, ya estás dentro del reino de Dios. No estás lejos. Dice aquí sabiamente, ¿verdad? Le dice allí, sabiamente. Es una persona que tenía conocimiento de la palabra, pero le faltaba algo. Y ahí le dice, no estás lejos, pero no estás allí en el reino de Dios. ¿Qué le faltaba? Pues tomar una decisión. El gobierno de Cristo no está establecido en el corazón hasta que ese corazón no reciba a Cristo. Por lo tanto, el reino de Cristo, cuando oramos, venga tu reino, esto tiene una aplicación en un aspecto interno. Estamos hablando de un reino interno ofrecido a través de una invitación al arrepentimiento. Una decisión de alejarnos del pecado. Una decisión de acercarnos a Dios. Bueno, mis hermanos, ¿qué aplicación después de escuchar esto podemos tener para nuestras vidas con base en esta segunda petición de esta oración modelo del Padre nuestro? Primero, a los amigos que pueden escuchar este mensaje. Si tú anhelas estar en ese reino, amigo, tú debes buscar ese reino. Sabemos que Dios es el que nos busca a nosotros, ¿verdad? Lo hemos hablado. Pero ¿qué pasa? Hay una responsabilidad nuestra. Y dice allí, en Lucas 16:16,
Dice allí, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Hay una participación nuestra. Debemos esforzarnos para entrar allí. Lo que el Señor Jesucristo está declarando es algo aquí muy descriptivo. Cuando una persona no está preparada todavía y puede visualizar el reino de Dios, esa persona debe correr a los pies de Cristo. Amigo, tú necesitas ver tu necesidad de Cristo. Tú necesitas que Cristo reine en tu corazón. Tú necesitas que Cristo sea el Señor de tu vida. Tú necesitas ser un súbdito de Él. Dios espera ser obedecido para que pueda ocupar el trono de tu corazón. Pero, además de los amigos, para nosotros también hay un mensaje y una aplicación. Nosotros también somos advertidos aquí. Necesitamos valorar y apreciar ese reino. Señor Jesucristo, hablando de esto en Mateo, dice que el reino de Dios es como un tesoro. Más adelante dice, es como una perla preciosa. Si nosotros decimos ser de Cristo, entonces Él tiene que ser nuestro Señor. Él tiene que ser nuestro gobernador. Hermanos, si oramos, venga tu reino, y somos consistentes en nuestras vidas, entonces debemos exhibir vidas que glorifiquen su nombre. Debemos dar testimonio realmente de quién es el que gobierna nuestras vidas. Debemos envolvernos en un arduo trabajo de compartir la palabra de Dios, de expandir las doctrinas de la gracia. Como creyentes debemos testificar a todo aquel que está alrededor y sobre todo que nuestro propio corazón pueda testificar de ese reinado que hay en nosotros. Mis hermanos, siguiendo con el tema de la oración, antes de acercarnos a Dios, antes de acercarnos a Él con nuestras necesidades, con nuestras peticiones, con nuestros deseos, debemos tener dentro de nosotros un anhelo ardiente de su reino. Anhelar que el nombre de Dios sea glorificado, sea engrandecido sobre todas las cosas. Cristo nos enseña a orar: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Amén. Vamos a orar. Oh Padre Santo, gracias Señor por el desafío que nos has puesto a través de la exposición y meditación de esa segunda petición que encontramos allí en el Padre Nuestro. Venga tu reino. Gracias Señor por el cuidado providencial sobre todos nosotros, de acuerdo a los propósitos de tu plan para nuestras vidas. Oh Señor, te suplicamos que tu gracia obre poderosamente allí en nuestro corazón y que tu reino actúe sobre nosotros con poder y de esta forma
podamos santificar tu nombre, haciendo siempre tu voluntad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser fieles hasta el fin y vivir con gozo, vivir con humildad. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas llenas de gratitud hacia nuestro amado Señor y Salvador. Pedimos tu gracia en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén.